que es largo. Sería que les pido a ustedes, si mañana tienen un tiempito, yo voy a dar igual, a esta misma hora, ¿ya? Y la parte de tuberculosis, tratamiento de tuberculosis sensible y tratamiento de tuberculosis resistente, que es fundamental. Ahora no me va a alcanzar en la hora que tenemos, por favor. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es la tuberculosis pulmonar y se define como una enfermedad infecciosa crónica que puede ser pulmonar o extrapulmonar. La afección suele ser extrapulmonar. Afortunadamente, ya se puede comprender un poco en el ámbito médico que con el advenimiento de tantas infecciones extrapulmonares, que sobre todo se presentan en especialidades que no son la nuestra, ¿ya? Entonces, puede, por diseminación linfohemática, siempre ingresando por el pulmón, diseminarse a cualquier sitio de la economía humana. Y entonces hay dos formas, ya van a ver ustedes, pulmonar y extrapulmonar, que necesariamente tiene que pasar por el pulmón. Esta infección temprana, que a menudo es asintomática, nosotros que somos personal de salud la podemos tener por mucho tiempo, llamándose un periodo latente, y la definición incluye una potencial recurrencia. Si no se está viendo, me avisan, por favor. No sé si se ha pasado la diapositiva, por favor. Paso, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, esta es una enfermedad social, es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad crónica, pero lo lindo de todo es las dos últimas definiciones, ¿no? Que es una enfermedad potencialmente curable y prevenible. Y eso nos gusta mucho, muchísimo. El origen del Mycobacterium tuberculosis data de, probablemente desde que empezó el ser humano, ¿ya? Pero se tienen papeles desde que hace 2.6 a 2.8 millones de años en África, ya se encontró en estas especies en evolución Mycobacterium de tipo africanum y el llamado Caneti, que son especies del Mycobacterium que ya van a ver ustedes que algunos forman parte del complejo Mycobacteriano en tuberculosis. Es más antigua, tan antigua, Dios, que realmente nos sigue acompañando y no sabemos exactamente si nos va a seguir acompañando hasta el final de los tiempos. Las metas que se ha propuesto la Organización Mundial de la Salud por ahora están lejos de cumplirse y se han distanciado por múltiples factores que lo vamos a analizar. Entonces, se cree que hay 2.800.000 años de evolución al origen de la tuberculosis, inclusive desde el Homo erectus. Y se ha podido verificar en el hombre de Neandertal y recién, hace 140.000 años, en el Homo sapiens, en África y algunas ciudades y civilizaciones. En civilizaciones hace casi 5.000 años. Entonces, es tan antigua como la humanidad. Se ha encontrado, como les decía, en momias en Egipto, lesiones en las momias en hueso, o sea, en las osamentas, y que hablaba de una tuberculosis ósea. Pero no fue sino hasta principios del siglo XVIII que empezó a hablarse de que esto era una enfermedad infecciosa. Bueno, disculpen, voy a estar haciendo pasar a algunos que están un poquito retrasados. Y los avances, entonces, empezaron a pensar de que esto podía curarse, ¿no? Ya van a ver que estaba lejos de que pase esta situación. Aquí podemos ver una momia, esta momia de Egipto, con esa jiba apótica y otras osamentas que, no se ve en la flecha, documentaban esta situación. En Europa empezó a darse una especie de epidemia donde se produjo entre el siglo XV y el XVI la Gran Peste Blanca. La Gran Peste Blanca era el origen de la tuberculosis y ocupaba casi el 25% de todas las muertes. Después saltó a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, voy a admitir ya, produjo también una gran cantidad de casos, y ya van a ver en la historia del tratamiento
que las múltiples modalidades de tratamiento eran pues realmente las que se siguen viendo a veces en nuestro medio, de tipo netamente terapia tradicional, terapia empírica, por los pocos conocimientos que se tenían en aquella oportunidad. En la etiología podemos mencionar que el Mycobacterium tuberculosis pertenece al orden Actinomycetae, familia Mycobacteriaceae. El complejo micobacteriano de tuberculosis incluye 4 cepas importantísimas. El Mycobacterium tuberculosis, que tiene, escuchen bien, más de 1000 cepas, no se asusten. Microti, que les decía que fue uno de los primeros hallazgos en África, y el Africanum, y el Bovis. Estos 4 forman parte del complejo micobacteriano. Para diferenciar de las micobacterias ambientales, como el Avium, Scrofulaceum, que si da tiempo, mañana lo podemos hablar. Realmente es fundamental tocar este tema, por lo menos por conocimiento general. Entonces, la etiología es el complejo micobacteriano tuberculosis, y existen varios linajes que diversifican el origen de las regiones geográficas de acuerdo justamente a las cepas que se han ido encontrando. Y inicialmente, como les decía, el linaje 1 venía desde el este de África, también se encontró en Filipinas, ¿ya? Y ahí estaba el Mycobacterium caneti. En el oeste de África empezaron otros linajes más después. Después del linaje 1 empezamos a ver en el este de Asia, ¿ya?, un linaje que también se empezó a presentar en el este de África y el Asia Central, ¿ya? Esos son los 3 primeros linajes. El 4º linaje apareció en América y en Europa. Se podría decir que es el Mycobacterium moderno, ¿ya?, y que tiene cierto tipo de características que lo vamos a ir mencionando. Y después vienen los linajes también del oeste de África, ¿ya?, y algunos también del oeste africano, ¿ya?, linajes 5 y 6. Y por último tenemos el linaje de Etiopía. Bueno, entonces son varios linajes que empiezan a verse por análisis de tipo filogenético, cómo empezaron a presentarse este tipo de cepas. Los cepas de los linajes 2 y 4 son las responsables actualmente de la mayor parte de la tuberculosis humana que ocurren en el mundo. Y los brotes, desafortunadamente, de algo que nos preocupa mucho, que es la resistencia a todos los antimicobacterianos. Tenemos entonces en este gráfico relaciones evolutivas entre miembros del complejo micobacteriano tuberculosis, y es muy parecido a lo que les estaba diciendo, pero esto en relación al tiempo, ¿no? Y otro tipo de Mycobacterium. Miren ustedes que empezó con el caneti y ahora tenemos el linaje 6, que es el Mycobacterium africanum, como el más nuevo, entre comillas, ¿ya?, de todo lo que puede producir patogenicidad en el humano. Tiene un montón de tiempo la tuberculosis, y bueno, a nosotros que estamos también inmiscuidos hace tiempo, nos produce un poco de tristeza, podríamos decir, que esto está relacionado, van a ver ustedes, con las condiciones socioeconómicas de la gente, y esto con lo que está pasando en Bolivia, con seguridad va a haber un repunte tremendo. La Academia Epidemiológica. Para una academia epidemiológica tenemos que tener un agente causal, que los estoy mencionando, que vamos a ver algunas de sus cualidades por la cual permanece entre nosotros: el reservorio, que somos nosotros; la fuente de infección, que son las gotitas de saliva; el mecanismo de transmisión; y el huésped susceptible. Entonces, un poquito ampliando esto que significa Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, es una bacteria intracelular aerobia estricta en forma de bastoncillo con estas dimensiones 0.5 por 0.3, que tiene estas características por la coloración, que resiste al alcohol y al ácido. Se llama bacilo ácido alcohol resistente, por eso se llamaba BAR. Y llamamos BK porque es el bacilo de Koch, ¿ya? La multiplicación de este bacilo de Koch o BAR, ácido alcohol resistente, es lenta, no es rápida, ¿no? En condiciones óptimas, cuando hay oxígeno, sobre todo cuando hay cavitaciones, ¿no?, y pH, sobre todo alcalino, empieza a multiplicarse lo más rápido que puede, son cada 14 a 24 horas, tampoco es más. Son sensibles al calor y a la luz ultravioleta, de ahí se mencionaba que antes
era parte del tratamiento exponerse al sol, los clásicos solarios, y ante circunstancias adversas, este gran mañudo, que lo llamo yo así, todos los médicos también, entra en condiciones o se adapta, inclusive entrando en estado latente o durmiente. Parece muerto, pero no está. El complejo de Mycobacterium tuberculosis, ya hemos dicho que está formado por estas 4 primeras cepas, se podría decir, o tipos de Mycobacterium del complejo, y además de ser resistente a la luz ultravioleta, a la luz solar, es muy sensible, perdón, no es resistente, es sensible al calor, a la luz solar y a la radiación ultravioleta, es resistente al frío, a la congelación y desecación, es aerobio estricto para multiplicarse, pero eso no significa que no se va a morir, sino que entra en condiciones especiales, y esto se llama comportamiento polivalente, según la ocasión, según el medio. Entonces, estas características hacen de que esta bacteria sea muy difícil de luchar. Ya, honestamente, me parece y me hace recuerdo a muchos políticos que tienen esta cualidad de empezar a mutarse, no más que mutarse, a adaptar algunas condiciones que parece que ya no existieran y luego vuelven a aparecer. La pared del complejo Mycobacterium tuberculosis es muy especial, ya que tiene una pared gruesa que está compuesta, aparte de la membrana celular, de peptidoglicanos, y tiene otro tipo de compuestos como el arabino galactano. Escucha, sigue entrando gente. Y después de este arabino galactano y de la peptidoglucanos, encima de la membrana celular, que forman parte de la pared, está una serie de ácidos micólicos, ¿ya?, que tienen uniones con lipoaramino manano, que es otro componente, ya que vamos a ir viendo, y por encima tenemos micósides. Ya vamos a ir viendo que esta gran pared lo hace justamente tener una resistencia a muchas de las situaciones que he mencionado. Este complejo lipopolisacárido, ¿no?, contiene lo que les he mencionado, los ácidos micólicos y el peptoglicano, que básicamente están dispuestas, como les mencioné, por encima de la membrana celular, y esta pared, ¿no?, que tiene sobre todo este LAM, lipoaramino manano, es como una cera dura, impenetrable e hidrógena. Tiene mucho que ver en la presentación antigénica de la presencia de este LAM en orina de pacientes que están infectados por la tuberculosis, sobre todo en los pacientes VIH. Perdón. La luz solar es un aliado antituberculosis, mito o realidad. En realidad se ha hecho estudios y en recientes seminarios, pues nuestros capacitadores nos han dicho que la radiación ultravioleta de tipo C, que en realidad sería la que podría tener algo que ver con el efecto germicida para el Mycobacterium, no llega porque es absorbida en el oxígeno y el ozono troposférico, o el ozono antes de entrar a la troposfera, y por lo tanto esta luz solar con este VC no tiene efecto, digamos, germicida. Lamentablemente el VC, que es el que más lo necesitaríamos, desafortunadamente no llega a presentarse a nivel de la atmósfera. Reservorio puede ser el hombre o mujer, que suele ser un hombre sano, que después se pone infectado, o un enfermo, ya que puede reexponerse nuevamente a el Mycobacterium. También puede darse en animales. No nos olvidemos que el ganado bovino y otros monos, perros, pueden tener los complejos micobacterianos atípicos. No son reservorio y no contagian. Por ejemplo, los pomites, utensilios de cocina, en el hospital, en las mesas, etcétera, etcétera. La limpieza. Su mecanismo de transmisión netamente aerógena, de ahí que nosotros estudiamos grandemente, porque está con todos los neumólogos. Antes nos llamaban a nosotros inclusive tuberculólogos, ¿no?, broncopulmonares, y tenemos que estar presentes en todo este tipo de afección pulmonar y extrapulmonar. Es fundamentalmente aerógena, pero rara vez en reportes, digamos, muy escuetos
y así buscando en la literatura se ha podido ver que puede transmitirse una tuberculosis cutánea a una otra lesión cutánea, digamos también erosionada, urogenital o transplacental. Esto es fundamental saberlo, que las partículas contagiantes son menos a 5 micras y esto se presenta habitualmente cuando el paciente habla, canta y sobre todo cuando estornuda, ya van a ver ustedes. Cualquier tipo de Mycobacterium, antes se hablaba que los resistentes no tenían una capacidad infectante, ahora se sabe que tanto los sensibles como los multidrogresistentes, los extremadamente resistentes, tienen la misma capacidad de generar aerosoles y de infectar a otro paciente o a otra persona. Las gotitas mayores a 5 micras, sobre todo las de 10 micras, caen. Las gotitas pequeñas se mantienen aerosolizadas. Son las llamadas gotitas de pliegue que se evaporan, se cristalizan y estos núcleos, se llaman núcleos de Weiss, contienen hasta 1 o 3 micobacterios. Esto después de habitualmente cae, ¿no? Habitualmente una gotita, dice, de 1 micrón, solo caerá 3 micrones en 24 horas. O sea, las más chiquititas quedan suspendidas por mucho tiempo y las gotitas grandes llegan a quedar atrapadas en la vía aérea superior, en la nariz, y todas las pequeñas pasan y franquean los mecanismos de defensa. ¿Quién transmite más? Hablando, dice que se liberan entre 0 a 200 bacilos. Tosiendo, entre 0 a 3500 bacilos, un paciente cavitario con, digamos, baciloscopía positiva. Y un paciente estornudando eliminaría entre 4500 a 1.000.000 de bacilos. Entonces, fíjense que la que más aerosoliza, que es el estornudo y la tos, son los que más pueden transmitir la enfermedad. ¿Quiénes son los transmisores? Personas que más tosen, los más sintomáticos, que ha salido su baciloscopía positivo, ya vamos a ver qué significa tener baciloscopía positivo, que no han empezado tratamiento, por eso hay que detectar tempranamente e instaurar tempranamente el tratamiento para que el círculo epidemiológico no siga, en el caso de la tuberculosis en la comunidad, pacientes que acaban de iniciar su tratamiento específico o que no están respondiendo bien al tratamiento. Yo pondría acá los pacientes, sobre todo con BK positivo, cavitarios. La infección tuberculosa en niños y el contacto según el estado bacteriológico. Fíjense ustedes que el porcentaje de infectados en niños, ¿ya?, que estaban en contacto íntimo superaba aquellos que tenían baciloscopía positiva más o menos el 35%. Los que estaban casualmente con un tío que visitaba, un 10%. Los que tenían BK negativo, no es que no contagian, pero contagian mucho menos, 10% cuando hay un contacto íntimo. Ya vamos a ver qué significa contacto íntimo, que es que está conviviendo con el individuo bajo el mismo techo por lo menos 2 semanas. Y casual, menos del 5%, muy poco. Estudio de contactos. Es importante saber estos esquemas de círculos concéntricos, donde el contacto íntimo es el contacto que ha estado a diario 3 a 6 horas o más, ¿no ve? ¿Dónde estamos eso? En la casa. Después, el segundo círculo de contacto es el que ha estado a diario, pero menos de 6 horas, en el colegio. La persona que trabaja contigo en una oficina, o etcétera, etcétera. O que estás entrando al hospital, ¿no?, diariamente, pero no son más de 3 a 6 horas. Y no estás usando medidas de protección. Y el círculo esporádico, pues no es un contacto no diario, más o menos de centrífugo el tipo de contacto que vamos a tener y la posibilidad de tener justamente un contacto o contagio efectivo. El huésped susceptible mayormente es el hombre. ¿Por qué? Porque es el que más sale, entre comillas, ¿no? Hay que ver. El que más expuesto está por la actividad, quiera sea o no, de tipo laboral. 60-70% los hombres, 30-40% las mujeres. Los factores de riesgo, esto los vamos a analizar posteriormente, pero no todos los pacientes tienden a ser no solo susceptibles, sino de pasar de estar infectado a estar enfermo, que es una cosa clave. Paciente que tiene portación del virus VIH o que ya tiene la enfermedad del SIDA,
aquel que ha tenido una infección reciente de tipo también inmunosupresora, los pacientes que han trabajado en la mina, o no es la única forma de presentación la silicosis, sino también pacientes con neumoconiosis o fibrosis pulmonar u otras inmunodeficiencias y fármacos, ya lo vamos a analizar, alteraciones metabólicas, tienen mayor riesgo de tener susceptibilidad a infección. Y ya les dije, una cosa es la infección latente, que normalmente personalmente la tengo y la tendré siempre y cuando el estado inmunológico se altere en mi persona, donde probablemente empiece a desarrollar una enfermedad activa. El riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa en una persona infectada. Esto es clave. El tiempo, ¿no? Los niños generalmente menos de 2 años, en los primeros 2 años, la probabilidad de que pase de infección a enfermedad es un 5%, sobre todo en los primeros 2 años. ¿Por qué los 2 primeros años? Porque todavía la inmunidad es, digamos, poco desarrollada. Son niños que están en periodo de estimular su inmunidad de tipo celular, y a lo largo del resto de la vida, el 5%. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el riesgo normal si no estoy con VIH o no tengo alguna enfermedad que ya vamos a analizarla? Es a lo largo de toda mi vida 10%, muy poco. Qué bueno que sea tan poco. Pero fíjense que esto cambia cuando tengo coinfección con el virus VIH. ¿Por qué? Porque este 5 o 10% que lo hago a toda la vida, por año, existe la posibilidad de que pase de estar infectado a enfermedad cuando tengo esta coinfección. Tan importante es la VIH, permítanme un segundito, que por las mejorías o mejoras socioeconómicas de la población, desde hace mucho tiempo ya se preveía que íbamos a tener una disminución de la prevalencia, las tasas de enfermedad en todo el mundo, ¿ya? Y este es un gráfico en Estados Unidos, donde antes de que venga el virus VIH, se veía venir un descenso importante de la prevalencia, y fíjense ustedes que iba bajando solo por mejorar las condiciones socioeconómicas y obviamente optimizar el tratamiento, quitar al paciente contagioso de la comunidad y tratarlo tempranamente. Pero acá empieza a aparecer el virus VIH, ¿no? En 1985, y este descenso planificado pues rompe todo lo estimado y empieza a resurgir nuevamente la tuberculosis, y eso es un tema muy importante a analizar, porque no hay mejor amigo del Mycobacterium tuberculosis, que ustedes se los he presentado como un gran organismo adaptable a condiciones totalmente adversas, tal vez el mejor, que desafortunadamente, como el virus VIH infecta las células importantes, los linfocitos, sobre todo CD4, entonces todo este mecanismo de contención, que ya lo vamos a ver, queda expuesto y podemos tener rápidamente una tuberculosis primaria, postprimaria, con formas graves diseminadas de tuberculosis en el paciente VIH. Esta coexistencia entonces ha roto los esquemas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que nosotros pasemos de una infección a enfermedad? Hay estudios, y uno de los más publicados, que no han sido tantos y cada vez se van estudiando más, está este de Pepe Caminero, de la CEPAR, Sociedad Española de Paleontología, y en realidad está en todos los textos, que el SIDA tiene la probabilidad, riesgo relativo, comparado con la población normal, 1000 veces la probabilidad de tener tuberculosis. O sea, tener la enfermedad SIDA con un neumocistis, digamos, o que ya haya debutado con alguna infección oportunista, ese paciente tiene 1000 veces sobre 1 de tener enfermedad tuberculosa, de pasar de un estado de infección a enfermedad. Un paciente que debuta con una infección VIH pero no tiene la enfermedad SIDA, tiene 50 a 100 veces por 1 la probabilidad de pasar de infección a enfermedad. Y así sucesivamente. Vean estas condiciones como cirugías de tipo intestinal, con estas grandes resecciones de ileales, con síndromes de malabsorción, con tumores sólidos,
con tumores hematológicos, con neumoconiosis, con cáncer de cuello y cabeza. Alguien que voy a silenciar, permítanme por favor si pueden silenciar sus micrófonos. Gracias. Entonces, estas son las condiciones que van a hacer que pasemos de un estado de infección latente a enfermedad. Y acá lo he puesto en letras negras, los fármacos. Cada vez estamos... Doctor, disculpe, no se le está escuchando. Doctor. No se le escucha, doctor. ¿Hace rato o recién? Hace 10 segundos, doctor. Maravilloso, gracias por... Entonces, una cosa que yo he notado y que está subrayado en negro son los fármacos inmunosupresores, les decía, que son cada vez, digamos, más utilizados por múltiples especialidades, incluidas medicina interna, nefrología, reumatología, por enfermedades autoinmunes. Mismo el cáncer, que ha tenido un vuelco tremendo con las terapias biológicas. Y todo esto tiene un riesgo, que ya lo vamos a analizar en una capacitación reciente que se ha tenido, que produce este incremento de probabilidades de pasar de infección a enfermedad. Los fumadores, no se olviden que el 31 es el Día Mundial del No Fumar, y me encantaría que hagan conciencia, sobre todo con los vapeos, ¿no? Los vapeos que ya se va a poder ver que cuánto incrementan el riesgo de pasaje de infección a enfermedad, pero normalmente en el fumador, más de 30 pack years son de 2 a 4 veces más, comparado con la población normal. Hablaba de la diabetes. Aquí dice 2 a 4, pero recientes estudios hablan de mucho más, casi 10 veces la probabilidad sobre 1 de tener un pasaje de infección a enfermedad. Esta es parte de los fármacos inmunosupresores. La artritis reumatoidea, que tengan tratamiento. Aquí son los fármacos importantes, más que los corticoides, ¿ya? Son los anti-TNF, los medicamentos tipo infliximab, ¿ya? Que tienen artritis reumatoidea, tienen 50 a 90%, casi como si fuera un paciente portador del VIH, de pasar de infección a enfermedad. Pero si no reciben anti-TNF, reciben otros fármacos, mismo metotrexate, mismo azatioprina, pues no, tienen hasta 4 veces más de probabilidades de pasar. No es tanto como los anti-TNF, entonces hay que subrayar, y yo pondría como pregunta de examen, tener cuidado muchísimo con los anti-TNF. Trasplante de órganos sólidos, de 20 a 74% de probabilidades, y a todos estos pacientes hay que hacer probablemente quimioprofilaxis. No es que probablemente, hay que hacer corticoides a largo plazo. ¿Qué significa a largo plazo? Por lo menos más de 3 meses, más de 15 miligramos al día, 7 veces, casi 8 veces el riesgo de probabilidad, menos de 15 miligramos hasta 3 veces. Según los fármacos, ya he mencionado infliximab, etanercept, adalimumab. Estos son los fármacos que tenemos que tener, no terror, sino este es el riesgo, ¿no? De 1.300 se ha visto 5 en el caso de infliximab, etanercept 2 sobre 1.700 y adalimumab 1 sobre 555, haciendo un riesgo más o menos bastante elevado, que les decía que puede llegar hasta 90% en el caso de estos fármacos. Y si uno quiere ver, porque en el COVID hemos utilizado muchos corticoides, hemos utilizado muchos anti-interleuquina 6, tocilizumab personalmente lo he usado, me ha ido relativamente bien cuando lo he usado correctamente y cuando se ha encontrado, pero hay otros, ¿no? Como el sarilumab, como el cetuximab, como el anakinra, como otros fármacos que más bien son anti-interleuquina 1, hay otros que son anti-interleuquina 4, que están en un boom de la terapia del asma de difícil control, y algunos biológicos también están en el boom del EPOC, de un EPOC del exfumador sobre todo. Entonces, estos fármacos tienen un riesgo, pero definitivamente lo que se ha podido ver es que no
tienen gran probabilidad de pasaje de infección tuberculosa enfermedad. Anti-CD28, el anti-CD20 como el rituximab no está dentro de los riesgos de tuberculosis. Entonces, por favor, no hay tanto terror o no hay tanto miedo ya a estas opciones farmacológicas más que a los anti-CD20. ¿Qué es el círculo epidemiológico exitoso? El círculo epidemiológico exitoso es cuando una persona positiva ya empieza a estar en la comunidad, trabajando con su familia, moviéndose normalmente. Este BK positivo, en 2 años que va a normalmente vivir sin tratamiento, porque después no todos se mueren, ya van a ver, puede transmitir a 2.4, ese es su RO, personas, ¿no?, que conviven con él. Y si vive, digamos, 20 en todos los 2 años, va a contagiar a 20 a 24. Estos, ¿a quiénes van a contagiar? A todo el reservorio que no ha sido infectado o se ha reinfectado, ¿ya? Y que era PPD negativo, no era, digamos, infectado, se vuelve infectado, y esta probabilidad, ya les he dicho, de que un PPD negativo no es más del 10%, que pase después a lo largo del tiempo a una enfermedad activa. Este es el círculo epidemiológico positivo de la infección. Lo lleva durante 1 a 2 años. O sea, no, hay que ver que esta es una enfermedad crónica. Y eso tenemos que verlo. ¿Qué haremos? Pues ya van a ver ustedes lo que se habla mucho, ¿no? La lucha contra la tuberculosis, porque es lucha, y sobre todo con las desigualdades, que tanto se habla y tampoco se practica. Entonces ya vamos a ver cómo sería entonces una pregunta que yo les podría hacer. ¿Cuál será la mejor forma de poder quitar o hacer una prevención en tuberculosis? Obviamente, les preguntaría 5 cosas. 1, hacer una quimioprofilaxis a toda la tuberculosis latente en Bolivia, detectando por cuantiferón, así se hace, o por PPD al infectado. O hacer una detección del que el paciente temprano que está con infección tuberculosa, ¿ya? Antes hablábamos del BK positivo, que era el más contagioso, ahora hablamos de biología molecular positiva, o aquel paciente que está críticamente enfermo, o ir, haciendo un tamizaje radiológico a las zonas de riesgo, como por ejemplo entrar a las cárceles o ir a zonas rojas de una comunidad donde hay mayor prevalencia de infección, y hacer radiografías para ver si realmente podemos tener en estos pacientes alguna lesión, o detectar y empezar a tratar a con biología molecular. Lo que siempre hemos hablado, escuchen bien, esto está cambiando, era detectar al BK positivo, detectarlo tempranamente por una palabrita que se llama sintomático respiratorio, que está cambiando. Por eso es importante, porque todo ha cambiado bastante en definiciones, en diagnóstico y en tratamiento en tuberculosis. Los objetivos que tiene la OMS son muy, muy ambiciosos. Sin embargo, no se está pudiendo llevar a cabo por la naturaleza del ser humano y la naturaleza de todos los que componen los gobiernos del mundo. Entonces sería idealmente detectar a aquel paciente contagioso en la comunidad y empezar a tratarlo lo más antes que pueda. De hecho, esa es la respuesta correcta. Empezar a detectar a aquel paciente con tuberculosis presuntiva y empezar a tratarlo lo más antes que se pueda. Y yo les pongo una pregunta: ¿será la tuberculosis una enfermedad inmunológica? ¿Por qué esto que normalmente va a pasar cuando le recibimos la visita del bacilo no rápidamente se presenta en un pasaje de infección o enfermedad, sino que hay condiciones, sobre todo de inmunodepresión, que facilitan esto? Yo creo que la respuesta es correcta. La fisiopatología, en este gráfico, se ve que cuando ingresa el bacilo de Koch, ¿ya?, más del 90% tenemos que hacemos un periodo de contención con, ya lo vamos a ver cómo, con la célula presentadora de antígeno, con la captación del macrófago, con la activación de células y citoquinas
por los linfocitos CD4 sobre 8 que tienen la misión de llamar más macrófagos, pero esta vez especializados para formar este granuloma de contención. La presencia de un granuloma de contención es una barrera importantísima. ¿Será suficiente? No necesariamente, porque a lo largo, como les decía, de esos 10 o de ese 10% a lo largo de toda la vida, hay ese 10% de probabilidades de que se active, especialmente en niñitos, menos de 2 años. Entonces es importante el diagnóstico temprano de la tuberculosis infantil y a lo largo de ese 5% a lo largo de toda la vida. ¿Qué tiene que ver? La inmunosupresión. Ahí tiene que ver la inmunosupresión porque este granuloma no va a estar bien conformado, por más de que acudan algunos macrófagos, pero la presencia del granuloma per se, la presencia de las citocinas que van a atraer más macrófagos para conformar un verdadero célula multinucleada tipo Langhans, no se va a poder dar y entonces vamos a hacer que empiecen a presentarse diseminación de las infecciones. A ver, la diferenciación entonces de TH1 depende de una interleuquina, que es la interleuquina 12, que proviene de la célula presentadora de antígeno. Cuando tenemos el ingreso del bacilo, voy a poner en pintura, que esto es importante tenerlo en cuenta, ingresa, digamos, al espacio alveolar, inmediatamente nuestros policías macrófagos no capacitados van en su búsqueda. ¿No es así? Y este macrófago, pues desafortunadamente a veces no es suficiente, inclusive ustedes saben que la carga del Mycobacterium puede ser alta o estos son ácido alcohol resistentes, por lo tanto están en los fagolisosomas y como son resistentes a las enzimas ácidas, no pasa nada, es decir, si la carga es importante, el Mycobacterium empiezan a multiplicarse, ¿no? No es suficiente este macrófago, pero este macrófago tiene una capacidad de avisar a la célula presentadora de antígeno que activa al linfocito CD4, de ahí la importancia de la presencia de linfocitos CD4 que se diferencian en TH2, los cuales no tienen mucha importancia porque producen anticuerpos, porque no es una infección que importe la inmunidad humoral, lo que importa es la inmunidad celular, ¿no? Entonces, acá estos linfocitos CD4 importa porque tienen que diferenciarse sobre todo en TH1. ¿Por qué es importante los TH1? Porque va a pedir que los monocitos, que son células circulantes, se atraigan más al territorio pulmonar y se conviertan en macrófagos, pero esta vez no cualquier macrófago, un macrófago multinucleado con muchos pseudópodos, entre comillas, y esta se llama célula de Langhans, es un macrófago activado básicamente que tiene más capacidad de contener a la infección. ¿Todo esto se presenta rápidamente? No, esto se presenta entre 2 a 4 semanas. Y todo va a depender entonces de la presencia de adecuadas quimiosinas, adecuadas citoquinas, interleuquinas, y también la presencia de que nuestros macrófagos tengan enzimas capacitadas para poder destrozar o contener a estos bacilos. A ver, esto es importante entonces en la respuesta inmunológica, sobre todo del TH1 en la inmunidad celular. La formación del granuloma está compuesto se llama granuloma de Koester, por una parte periférica de una corona linfocitos T y también algunos B, por presencia de macrófagos, restos de macrófagos que han sido destruidos en una primera batalla. Hay macrófagos de tipo multinucleado, célula gigante, tipo Langhans, pero hay otros, ¿no?, que están en proceso, digamos, de formación. Hay natural killer, hay células dendríticas, células presentadoras de antígeno, hay muy pocos neutrófilos, y en el medio suele haber una necrosis de caseificación y algunas veces se tiñe el bacilo de Koch dependiendo la carga de micobacterias. Esto es lo mismo, bacilos de Koch, el antígeno estimula al macrófago, el macrófago es insuficiente, llama a la célula presentadora de antígeno que que estos NEIB empiezan a diferenciarse, sobre todo nos importan los TH1, más que los TH2, y estos empiezan por estas interleuquina 12, ¿ya? Estos factores de activación macrofágica empiezan a estimular la atracción y la capacitación de macrófagos
digamos, de tipo células multinucleadas tipo Langerhans. Este círculo pasa 2 a 6 semanas, o sea, no es inmediato. Si nosotros no tenemos una buena respuesta celular en cualquiera de las fases, nosotros vamos a tener una tuberculosis progresiva, como se ve en el paciente VIH. La inhalación del bacilo de Koch ingresa al macrófago, fagocita, ¿ya? No es una respuesta inmune específica y generalmente esto de la inhalación y la fagocitosis, normalmente 30-50% están expuestos pero no infectados. ¿Qué pasa cuando empieza a haber una multiplicación del Mycobacterium dentro del macrófago? Empieza a presentarse cada vez más números de 10 a la 3, 10 a la 4 Mycobacterium. Aquí podemos decir que este paciente tiene una infección latente, está infectado, se ha formado un buen granuloma, ¿ya? Si le haces una PPD, una reacción de tuberculina, sale positiva en el tiempo que se ha formado justamente esta capacitación macrofágica, ¿ya? Porque no es nada más que una pequeña reacción en la piel, justamente esta de la prueba de tuberculina. Esto avala de una respuesta inmunocelular correcta. Este paciente tiene una prima infección, tiene una infección latente, ¿ok? ¿Qué pasa después? Pasa ese 10%, ¿no? Primero los 5 primeros, el 5% en los 2 primeros años y el resto va a depender de muchos factores. Va a depender del estado inmunitario del paciente y no se olviden que después de mucho tiempo de que el paciente se infectó, puede haber una reactivación que se llama postprimaria o tuberculosis tipo adulto o del adulto, porque por la presencia de la edad simplemente, ¿ya? O porque no empieza a comer correctamente, se puede activar un complejo inicial de infección latente y por eso llamamos tuberculosis del adulto. Transmisión, infección primaria, algunos pueden tener curación espontánea, les había mencionado, pocos, y la tuberculosis latente es aquella infección que está contenida en los granulomas y vamos a ver que en la radiografía se puede ver, no solo también en la radiografía, sino también en la tomografía, ¿ya? Una tuberculosis latente que no debería alarmarnos y entre comillas, sí y no, ya los voy a mencionar por qué. Esta tuberculosis latente puede progresar rápidamente, dependiendo del estado inmunológico, 10% a lo largo de toda la vida, 5% en los niños, 5% en los adultos, tuberculosis tipo adulto, y cuidado con el VIH porque puede ser 10% cada año. El complejo primario, que así se llama de prima infección, puede curar con bacilos durmientes toda la vida, pero también existe ese potencial de reactivación. El problema es que cuando ingresa el Mycobacterium, en mayor o menor grado, no se queda en el pulmón. A veces ingresa a linfa o a sangre y hay diseminación mayor o menor de acuerdo a la carga de inhalación de micobacterias. Y se puede presentar, según el estado inmunológico, una tuberculosis de diseminación linfohemática o siembras que se llaman aleatorias en cualquier parte de la economía humana. ¿Y dónde van? Donde más riego sanguíneo hay, va a haber tal vez más cantidad de oxígeno en el tejido, digamos en los riñones. ¿Dónde va? Va a la unión córtico-medular, ya córtico-subcortical, donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos y ahí se va a empezar a alojar, digamos, el bacilo y empieza ahí el mecanismo de contención. Lo mismo va a pasar en la epífisis de los huesos largos y donde más riego sanguíneo hay en cualquier sitio de la economía humana, cualquiera, pero cualquiera, ya puede presentarse un Mycobacterium y su correspondiente granuloma que se puede activar en cualquier momento, ese 5% de la vida. Entonces, esto es otro gráfico para seguir pensando en que esta es una enfermedad crónica con potencial activación, ¿no? Con enfermedades que muchas veces son subclínicas que tenemos un granuloma en la radiografía o una situación, digamos, de algunos granulomas y una adenopatía y que si no nos hacemos una PPD o un test de lo que llamamos de interferón gamma, no vamos a saber que no estamos infectados. La radiografía tan solo tiene
un 50% de chances de poder verificar este granuloma, que no siempre está calcificado, ¿ya? Si nosotros hacemos cultivo a estos pacientes, podemos tener en algún momento la probabilidad de encontrarlo, ¿ya? La posibilidad de infectar es muy esporádica de este paciente que uno dice tuberculosis subclínica, ¿ya? Y en algún momento, ¿se podrá hacer tratamiento? Sí se puede hacer tratamiento, ¿no? Sobre todo si se detecta, no radiográficamente, si se detecta con biología molecular. Sin embargo, hacia el lado izquierdo tenemos la tuberculosis latente. Para entrar a países, por ejemplo, en Estados Unidos, requieres tener una placa de tórax y requieres tener un test cutáneo de tuberculina. Como no se está haciendo en el medio, tenemos este otro test que después hablaremos, que se llama test de interferón o de liberación de interferón gamma, que sí te puede dar con una importante sensibilidad y especificidad la presencia de una primoinfección. Pero estos pacientes no contagian, están contenidas su infección. Los subclínicos hay que tener cada vez un poquito más de cuidado porque estos pacientitos se los podemos empezar a hacer una especie de tamizaje, ya lo vamos a ver después, y ya los que tienen enfermedad activa van a tener lo que llamamos tuberculosis presuntiva clínica. Para hacer el diagnóstico tenemos que valorar todos estos 6 ítems. Primero la clínica, la microbiología, la radiología, la tuberculina ya les he mencionado y el IGRA, que es para el estado de infección latente. En muestras, sobre todo extrapulmonares, nos atenemos muchas veces a biopsias y anatomía patológica y también hacer cultivos y también hacer biología molecular de las biopsias y otros métodos no convencionales que lo hablaremos. Esta tuberculosis ya puede irse a cualquier sitio de la economía humana y produce, además del pulmón, una enfermedad que es consuntiva, que produce un síndrome constitucional. ¿Qué es el síndrome constitucional? Que es pérdida de peso, astenia, anorexia y adinamia, las 3 A's, ¿ya? Y si a eso se suma fiebre, estamos ante la probabilidad de una posible tuberculosis presuntiva cuando también tiene síntomas respiratorios. Pero esto puede ser producida por un tumor, por una fibrosis, puede ser producida por bronquiectasias, puede producirse por linfomas, trastornos linfoproliferativos, por múltiples enfermedades, y por eso se llama la gran simuladora. Cada vez se ha estado dando más énfasis a la intensidad de los síntomas para poder hacer un screening de biología molecular en la población. Y lo que se encuentra, bueno, esto ya se sabía, que los síntomas respiratorios se presentan, sobre todo la tos, ¿no? El sintomático respiratorio, en un 50-80%. Había que captar antes el sintomático respiratorio, ya no es tan importante. Bueno, sí, pero también hay que ver dolor torácico, síntomas respiratorios, hemoptisis tan solo el 30%, disnea en casos cuando la tuberculosis es extensa, ya la vamos a definir, y en tuberculosis pleural el dolor tipo pleurítico. Pero hay otros síntomas, ¿no? Los constitucionales no específicos, que es más frecuente en niños y en pacientes portadores del VIH, y de acuerdo al órgano afectado, digamos en una meningitis tuberculosa, vamos a tener una presentación dada, cefalea, vómitos explosivos y alteraciones de la conciencia, etcétera, signos meningios. Síntomas sistémicos no específicos. La fiebre se presenta del 65 al 85% de los casos. Hay algo característico, ¿no? Que es la sudoración nocturna. La presencia de la anorexia, pérdida de peso, astenia, es decir, no hay energía. Y 5 a 10% de los casos de tuberculosis no tienen, digamos, síntomas. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento del diagnóstico. Lo hallaste, entre comillas, de chiripa. La tuberculosis primaria aparece consecutivamente después de una infección inicial, es decir, se localiza principalmente en los campos medios e inferiores de los pulmones. Es más en el lado derecho, el lóbulo medio, y está rodeado por algunos ganglios linfáticos, porque ha habido una célula presentadora de antígeno que ha ido avisando a los linfocitos, actívense, necesitamos más macrófagos, y entonces empiezan en esos ganglios iliomediastinales a crecer, ¿ya?
La prima infección de tuberculosis, cuando ingresa y no progresa, se presenta con un mínimo infiltradillo, ahí un nodulito pequeño, tractos linfáticos que cuando uno es avesado, digamos, gustoso de ver las placas y imaginarse las cosas, uno puede ver estos tractos linfáticos y suele verse en algunos casos un bulto que es sinónimo de una adenopatía iliomediastinal que se conoce como el complejo primario de Kussbaum, que sería la huella radiológica de la primoinfección de tuberculosis, que no necesariamente va a progresar a una tuberculosis activa, por favor. Mucha gente tiene esto en la radiografía. Así, uno tiene este nodulito, tiene algunos tractos, normalmente a veces vemos como nódulos de interconsulta, y en Bolivia nos tranquilizamos un poco, sobre todo si está calcificado estos nódulos y está en la parte de los lóbulos superiores o también de lóbulos inferiores, lóbulo medio. Entonces, la tuberculosis primaria es cuando ingresa el bacilo de Koch y progresa, ¿no ve? Aquí podemos ver en el Atlas Netter como unas adenopatías que se puede ver en la tomografía están crecidas, y aquí vemos el granuloma que según el estado inmunológico puede avanzar o puede quedarse ahí calcificado o no necesariamente. Aquí podemos ver en un niño, por ejemplo, la presencia de un foco o infiltrado neumónico que se llama. ¿Por qué en los niños? Porque tienen las defensas más inmaduras, ¿ok? Entonces es más frecuente, y sobre todo los más chiquitines, ¿no? Por eso tiene que ver con una progresión de tipo neumónica o un gran ganglio, ¿no ve? Adenopatía que se llama de tipo ganglionar, que simula un linfoma. Esta tuberculosis primaria, ya suele haber escapes en el torrente linfohemático y ahí empieza la diseminación extrapulmonar. Y eso puede, como les mencionaba, alojarse aleatoriamente. También puede ir a los ganglios linfáticos, que es muy frecuente en los niños. Adenopatías, no solamente radiográficas, sino que ya veremos en extrapulmonar a nivel del cuello, la axila. Entonces, todo importa porque la inmunidad es la que va a definir. En el niño, por ejemplo, una tuberculosis que ingresa puede progresar por las condiciones que les he mencionado de inmunidad inmadura y se pueden presentar infiltrados micronodulares, reticulonodulares, en las bases, que parece una neumonía, pero es una neumonía tuberculosa. O arriba, en el lóbulo superior, una telectasia. ¿Por qué? Porque el ganglio enorme que creció puede comprimir un bronquio y producir una telectasia, o también se llama epituberculosis, epi por fuera. Eso en niños. En niños hay que tener en cuenta que la fiebre suele ser larga, dura 3 semanas, y esto está visto en el 70%. Es importante saber ver radiografías y la tomografía nos ayuda. Ahora en niños, adenopatías iliomediastinales se pueden ver hasta en el 65% con este patrón que les he mencionado de compresión y atelectasia de los lóbulos superiores. Tenemos compresión, hiperinsuflación localizada y hasta un 25% se ven derrames pleurales en los niños. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía donde en la primera se puede ver un aumento del mediastino y tú dices, esto puede ser una hiperplasia tímica. ¿Y qué tendría que ver? Tendría que tener fiebre el niño, ¿no? Entonces empiezas a observarlo. Y como se ve a lo largo de la evolución, esto crece y definitivamente con el contexto, no solamente de hacer, ahora se están haciendo Ginexper en heces en niños, con muy buen resultado, ¿ya? Podemos detectar con más fehacencia la presencia de una infección tuberculosa activa y no solamente una infección inicial en un niño. Ya les había mencionado las condiciones con las cuales en la tipo adulto, ¿no? Después de muchos años de que ingresado el bacilo, pues en un paciente no VIH, las condiciones que favorecen esta activación, enfermedades inmunosupresoras, alcoholismo, ¿ok? Fármacos, etc. ¿Y esta dónde se va a alojar? No se aloja en los lóbulos inferiores. No es un nódulo, sino que por siembra, ¿dónde les dije que iba el Mycobacterium? Donde más oxígeno hay. ¿Dónde hay más oxígeno? En las zonas 1 de West. Son zonas que están bien ventiladas, ¿no? No están muy bien perfundidas, o están según el momento, pero estas zonas 1 de West
son los sitios donde se aloja la tuberculosis postprimaria por siembra. Entonces, esta siembra que puede progresar después de que le dio diabetes al señor, empiezan generalmente en lóbulos superiores, ¿no es así? Y empieza a presentarse imágenes como esta, un nodulito que empieza a cavitarse, ¿no? Una cavidad, una necrosis de calcificación por progresión de la enfermedad. Fíjense esta clavícula ahí, si uno no tiene la visualización en 3 dimensiones, uno podría, esta flecha, dejar de ver esta cavitación, a ver si la muestro, retroclavicular. Y para aquí sirve una radiografía que significa la descentrada de vértice. En condiciones de pocos recursos y uso inteligente de los recursos, no tendrías que hacer una tomografía. Una descentrada de vértice y un GeneXpert en un paciente con TB presuntiva basta y sobra. Entonces, si esto sigue, pues se va diseminando broncógenamente la tuberculosis produciendo estas grandes lesiones cavitarias. Lo vemos cada vez menos, pero después del COVID, estimados alumnos, hemos visto más este tipo de tuberculosis diseminadas, tuberculosis postprimarias cavitarias y pacientes con mucha diabetes, hábitos de tipo dietético malos, ¿ya? Y también probablemente los fármacos inmunosupresores, corticoides, megadosis, sin control en las infecciones del COVID. Entonces hay diseminación broncógena y diseminación linfohemática. Y así se ven lesiones cavitarias que son las más contagiosas. Y al tener una cantidad de por lo menos 1 millón de bacilos por cada cavitación, la probabilidad de que existan mutantes a fármacos neumonía por diseminación broncógena al otro lado, un foco neumónico, neumonía tuberculosa, y acá hay una verdadera sistema de cavitaciones de todo el lóbulo superior con retracción inclusive. Entonces, este esquema habla de tuberculosis primaria, complejo primario de Gone, granuloma, un ganglio no, habla de la probabilidad por diseminación posterior, digamos en un paciente, ya veremos, que está severamente inmunodeprimido, de mínimos granulomas en forma de mijo, se llama milium, que puede ir a diseminar no solo un lóbulo superior, ambos pulmones. Hola. Parece que se me está terminando el tiempo, colegas o amigos. Entonces, si se cortan, mañana nos veríamos a la misma hora, por favor, ¿ya? Perdón, pero tengo que terminar. Me parece muy importante que sepan. Y los focos miliares se ven generalmente no solamente en un pulmón, porque es de diseminación linfática, sino se ven en ambos campos pulmonares. También, por el mismo motivo, por siembra linfohemática o por vecindad, sobre todo, un Mycobacterium que llega a la periferia por los bronquios, a los